Hola a todos, yo soy Arnaud de Arnaud Key y hoy os voy a hablar de mi suegra coreana. La semana pasada Key habló de su suegra, es decir, de mi madre, así que esta semana me toca a mí hablar de mi suegra coreana. Mi suegra, la primera vez, bueno, yo creo que ella me vio antes a mí, porque tenemos una anécdota un poco divertida. Es que cuando yo llevaba poco tiempo saliendo con Kay, ella vivimos cerca en realidad el uno del otro. Entonces un día, cuando ella volvía de quedar con las amigas, o no sé exactamente de dónde venía, llamó a Kay diciéndole: no, ves ahí a la esquina porque me he tomado una cerveza, a ver si ha venido, si está la policía, está haciendo algún control o algo. Que yo creo que no era cierto, porque ya no conduce cuando se toma una cerveza, ni siquiera conduce. Entonces era para verme. Entonces total, que fuimos ahí, no hay policía tal. Y en ese momento llegaba el coche de ella y quería verme. Que bueno, también lo puedo entender. Pero fue gracioso porque llevábamos poco tiempo saliendo, igual creo que hacía un mes o algo así. Así que estuvo gracioso la excusa. Y bueno, después de eso, la verdad que Kay quería mucho que yo conociera a su madre y tal. Pues que a mí me parecía un poco rápido, porque claro, no llevábamos tanto tiempo, llevábamos un par de meses o así. Y claro, para nosotros en España yo creo que es un poco pronto y tal. Total, que dije, bueno, pues al final, después del verano y tal. Pero ¿qué pasa? Que como yo ya sabía qué coche llevaba y vivimos cerca, claro, venía mi mujer y tal, y un día vino con el coche de su madre. Y yo, claro, iba un poco así como asustado, porque claro, no conocer a la madre siempre es un poco delicado, ¿no? Entonces, pero a ver, pero está tu madre ahí, no sé qué tal. Bueno, no estaba, pero fue divertido ese periodo, porque siempre que veía un coche como el de su madre, pero está tu madre. Así que bueno, estuvo divertido. Y al principio, la primera vez que conocí a su madre, la verdad que era un poco complicado, porque yo todavía mi coreano era más limitado. Y yo con Kay, la verdad que más o menos nos arreglábamos y tal. Aunque alguna vez no entendía bien lo que ella me decía, pero bueno, en general nos entendíamos bastante bien. Pero con su madre, al hablar de un modo un poco más rápido y con un lenguaje más complicado que yo no entendía, pues la verdad que era un poco complicado. Pero bueno, poco a poco ella ha ido adaptando su lenguaje, aunque de vez en cuando aún hay cosas que no entiendo. Y yo también he mejorado mi coreano, así que bueno, nos vamos entendiendo mejor. Bueno, yo creo que en realidad para la madre de Kate tiene que ser un poco difícil tratar conmigo, no por nada, sino porque no soy coreano. Entonces no tenemos las mismas costumbres para muchas cosas. Y aquí, sobre todo, el tema de la edad y todo eso, pues es distinto. Se tiene en cuenta mucho la edad para cómo hay que hablar a los mayores y tal y cual. Entonces yo tendría que hablarle con un lenguaje muy respetuoso y así muy honorífico. Pero ¿qué pasa? Que a mí me cuesta mucho ese lenguaje. Entonces yo no llamo a mi suegra por su nombre de pila, sino que la llamo suegra en coreano, que es Jangmonim. Pero luego, o sea, utilizo ese nombre honorífico, pero luego le hablo como se habla a los amigos, sin el yo final y en fin, más amigablemente. Al principio yo creo que le hacía gracia y tal, pero últimamente no sé yo si le hace tanta gracia, pero bueno, nos vamos adaptando. Ella también es una persona muy avanzada para su forma de pensar, porque en Corea a veces son más conservadores y tal, pero ella pues tiene más curiosidad y la verdad que en ese sentido se esfuerza mucho, yo lo sé, aunque a veces no tengamos algún malentendido, pero bueno, en general ella se esfuerza mucho, yo también intento esforzarme para tener una buena relación y que todo vaya bien. A esta parte de vídeo la voy a llamar mi suegra y el kimchi, porque es que mi suegra, antes de ir a España, porque vino una vez a España, siempre me decía que comiera kimchi, y la señora no lo entendía, que el kimchi no me gusta. No es que sea picante, yo el picante lo puedo comer y no me sabe mal, es más la acidez, es un poco ácido y a mí no me sienta bien, no me gusta comer ácido. Y venga con el kimchi, y dale con el kimchi. Total, que ella insistía y no entendía por qué yo no comía kimchi.
Pues si es algo bueno para la salud, ¿por qué no comes kimchi? En fin, hasta que vino a España. Y cuando vino a España, ¿qué pasa? Que la comida en España es muy distinta. Entonces no es ya solo la comida en sí, sino incluso la forma de comer. Nosotros comemos el primer plato, el segundo plato, el postre. Mientras que aquí se pone todo en la mesa y ala, a comer. Más como si fueran tapas casi muchas veces. Entonces, a partir de ese momento, dijo, vale, ya no te diré nunca más que comas kimchi. Que la verdad que muchas gracias, porque al final a uno también le cuesta al final decir que no a todas horas. Pero bueno, estuvo gracioso también. Y venga con el kimchi. Muy bien, como sabéis, comen kimchi a todas horas. Bueno, a todas horas. En todas las comidas suelen comer kimchi. Entonces, claro, el que no lo come es un poco rarete. Pero bueno, al final también es una cuestión de costumbres, porque uno crece comiendo alguna cosa en concreto y luego pues se acostumbra a comer eso y es como lo normal, ¿no? Y luego si otro se va a otro país, pues hay otra comida y es distinta y a lo mejor a uno le cuesta más o aunque no le cueste, pues siempre uno añora un poco la comida de casa y bueno, es lo normal. Entonces yo creo que ella también cuando estuvo en España también quería comer kimchi. Entonces resumiendo, que yo estoy muy contento con mi suegra, que me trata muy bien y que no tengo mucho más que decir porque es una buena persona y pues eso, siempre se preocupa que estemos bien, se preocupa porque pues eso, pues que comamos bien, a ver si adelgazo de alguna vez, aunque no lo dice yo creo que lo piensa, verdad que sí. Pero bueno, pues eso, que se porta muy bien, es casi, no voy a decir como una segunda madre porque madre solo hay una, pero se porta muy bien conmigo y se preocupa mucho por que nosotros estemos bien y la verdad pues que es de agradecer porque yo hasta que no conocía a Kei y a su familia pues yo aquí estaba un poco más solo, ¿no? Porque siempre vienes aquí solo y bueno, si tienes algunos amiguetes y tal, ¿no? Pero no tenía ese ambiente tan familiar, entonces pues a mí es un ambiente que me gusta y la verdad que estoy muy contento de que la cosa vaya bien. Así que nada, me esforzaré por hablar mejor el coreano, a ver si mejoro, me cuesta mucho, sobre todo lo que es el vocabulario, porque la gramática no tanto, pero sobre todo para poder hablar con ella. Pero fijaros si es avanzada, que cuando fue a España se dio cuenta que en mi familia todo el mundo hablaba varios idiomas, porque en mi familia hablamos todos francés, español y eso lo mínimo. Y luego pues algunos hablan mejor el inglés y otros peor. Por ejemplo, a mi tía le cuesta un poco más el inglés, mi madre un poco menos. Y bueno, yo es mi lenguaje habitual aquí. Pero ella vio que se esforzaba todo el mundo por hablar inglés un poco. Y fijaros si es avanzada, que ya pues a su edad, que no es que sea muy mayor, pero bueno, si ya pasamos los 50, pues ya nos cuesta mucho aprender. Pues ella sola por su cuenta dijo, sí, pues yo me voy a apuntar a clases de inglés. Y mira si es que ella se pone a practicar el inglés conmigo. De repente intenta decir frases que ha aprendido y intenta practicar a ver si la gramática está bien, si no. Y se apuntó a clases porque dijo, pues si todos pueden, yo por qué no. Y eso a lo mejor en otra familia no lo hubiesen hecho. Entonces es una persona que tiene mucha fuerza de voluntad desde mi punto de vista y que ha conseguido muchas cosas por su cuenta. Entonces esto de que se ponga a hablar, a practicar un idioma nuevo pasados los 50, la verdad que ole. Porque eso es un esfuerzo notable, es un gran esfuerzo aprender un idioma. Entonces, y la verdad que yo lo aprecio porque también eso en el fondo es para poder, a lo mejor no ya conmigo, porque conmigo más o menos en coreano la verdad que nos entendemos, pero si en algún momento se vuelve a encontrar con mi madre o con mi familia, pues para poder comunicarse. O sea que eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? O sea que... Muy bien, muy bien. Y nada, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros a nuestro canal, porque habrá más vídeos de este tipo, y compartidlo con el mundo. Adiós. Ah, y nuestro canal de Instagram, por aquí saldrá. Suscribiros también, seguidnos en Instagram, y así podréis ir viendo cuando salen los nuevos vídeos. Adiós.